¿Quieres conocer las últimas tendencias en ciberseguridad? ¿Te interesa saber sobre la implementación de seguridad a bajo costo, ataques a la cadena de suministro y mucho más? Somos los CSAs, embajadores de ElevenPaths encargados de difundir el mejor contenido de ciberseguridad por todo el mundo. Por ello, te contamos desde nuestra experiencia lo más relevante en el mercado de la seguridad digital. Bienvenidos a ElevenPaths Radio. Descubre en nuestros podcasts las claves que te ayudarán a ser todo un experto y estar al tanto del panorama actual de la ciberseguridad. Yo soy Diego Samuel Espitia Montenegro, CSA en Colombia para ElevenPaths, y te acompañaré en el programa de hoy. Quédate con nosotros. En el capítulo de hoy de ElevenPaths Radio hablaremos sobre el teletrabajo. Empecemos con una historia real de un incidente generado por una mala implementación del teletrabajo. Imaginen que trabajan o estudian en una universidad y que un día normal llegan y no encuentran ninguno de sus documentos en el repositorio de la universidad. Alterados llaman al área de sistemas, donde obtienen una respuesta algo desobligante que dice: ya sabemos, ninguno de sus proyectos está en el repositorio donde lo había dejado. Estamos trabajando en ellos y le pedimos que tenga paciencia. Todo se va a recuperar. Bueno, esto sucedió en el 2016 en la Universidad American College of Education, dejando sin acceso a la documentación y a los correos a más de 2.000 estudiantes. Pero ¿cómo fue el suceso? ¿Cómo fue el incidente? Ese día, unas horas antes, los administradores de sistemas de la universidad recibieron una notificación de la Swift de Google, donde se les indicaba que el administrador general había cambiado la contraseña. Todos en el área de sistemas estaban bloqueados, no tenían acceso, pero además estaban consternados porque Triano Williams, quien aparecía como administrador general, solo lo conocían por videoconferencias porque su contrato era exclusivo de teletrabajo. Y además habían sido informados de que había sido despedido unas semanas atrás. Se dirigen a las directivas indicándoles que no pueden solucionar esto, que hay que recurrir a Google. La universidad llama a Google y Google les contesta diciendo: no podemos realizar la restauración porque la cuenta está asociada a la cuenta personal del señor Williams y no podemos acceder hasta ahí. Todo esto realmente inicia unos años atrás, cuando Triano pone una denuncia por discriminación racial, lo que generó que la universidad le ofreciera un traslado a la sede principal, pero Williams no aceptó porque eso suponía perder la opción de teletrabajo y no estaba dispuesto a negociar o a perder esa opción. Entre las diferencias de Williams y la universidad derivaron en el despido de Williams, quien en venganza decidió cambiar la contraseña de la red. La universidad inicia un proceso legal contra el señor Williams, quien dice que todo estaba en el computador que él había entregado una vez fue despedido, como se estipuló en el contrato que firmó, y que no era posible exigirle nada. Efectivamente, legalmente no había nada que exigirle. Sin embargo, el abogado del señor Williams sugirió que era posible que su cliente recordara la contraseña si le consignaban $200,000. En particular la memoria del señor Williams. Pero bueno, esto fue un incidente que sucedió por una mala práctica y por malos controles en la implementación del teletrabajo. Una práctica que cada día toma más fuerza en entornos empresariales y que no solo se usa para reducir costos, sino para retener trabajadores, pero que si no se implementa de forma adecuada, pues trae varios riesgos asociados. Desde el punto de vista de la seguridad de la información, el más crítico sin duda es la fuga de información sensible, ya sea de la empresa o de los clientes o de los trabajadores, y es un riesgo que se debería calificar como crítico, y más si las empresas no implementan mecanismos suficientes para la identificación plena de sus usuarios, y con esta identificación poder dar una autorización más selectiva a los accesos a los servicios tecnológicos. El segundo riesgo sería la suplantación de identidad de los empleados, sobre todo de los que realizan el teletrabajo, porque usualmente los controles que se tienen en las entidades no validan cuántas veces está conectado un usuario, lo que podría permitir que un usuario que esté trabajando, ya sea remotamente o sea físicamente, al ser suplantado puedan desde otra conexión acceder con todos sus privilegios. El tercer riesgo, que debido a que los equipos que manejan los teletrabajadores usualmente son propios, es probable que sean mucho más infectados por malware. ¿A qué me refiero? Una de las cosas por las que se hace el teletrabajo es para reducir costos, y una de las reducciones de costos es el equipamiento. Lo que se hace es
pagarle o subsidiarle el internet o la electricidad al trabajador, pero el equipo lo pone el trabajador. Al ser propiedad del trabajador, la organización tiene que manejar muy bien, tanto legalmente como con controles de acceso, qué puede afectar desde ese equipo a la información, ya esté en la nube, ya esté en el lugar que esté, a la información que él maneja o que pueda afectar a otros dentro de la organización. Por esto hay que tener en cuenta varias cosas en ciberseguridad para implementar el teletrabajo. Y siempre hay mecanismos que se puedan implementar. Los principales, teniendo en cuenta los 3 riesgos que dijimos inicialmente: la fuga de información, la suplantación de identidad y el malware. El principal mecanismo sería el de empezar con controles de acceso muy fuertes, que permitan identificar plenamente el usuario, que no sean solo un usuario y una contraseña, lo cual ha confirmado que no es una garantía plena de identificación. Para esto, ¿qué se puede hacer? Se pueden integrar mecanismos de autenticación fuerte, mecanismos de doble factor de autenticación o de múltiple factor de autenticación. Con estos controles, y ya teniendo asegurada la identificación del usuario, se puede pasar al segundo control, que sería un control de acceso a la información. Empezar a segmentar no solo la red interna, no solo las redes, sino también la información bien clasificada, para así poder empezar a tener controles y validaciones para qué personas pueden acceder a qué tipo de información. Los sistemas en la nube corporativos dan muchas de estas herramientas para poder, desde una consola y desde una forma mucho más simple, empezar a exigir, por ejemplo, controles de doble factor de autenticación para entrar puntualmente a un archivo o a una carpeta de archivos o a un servicio en la red, cosas así. Sin embargo, cuando los documentos, cuando la documentación sea muy sensible, cuando esté catalogada la información como muy sensible, esta debería ser accedida únicamente a través de VPNs que entregue la organización y que permita asegurar canales cifrados, estados de los equipos, revisión de tráfico y así evitar malware. ¿Por qué? Porque además también se puede restringir por horarios, por direcciones origen, permitiendo mucho mayor control. Con estas medidas habremos mitigado los riesgos de los 2 primeros, la fuga de información y la suplantación de identidad. Sin embargo, hay que tener medidas especiales para evitar la propagación del malware. Y para esto se recomienda que a través de contratos se pueda exigir un software de control tipo endpoint dentro de los equipos, así sean propiedad del empleado. ¿Para qué? Para que a través de estas herramientas la red pueda validar si da o no da acceso bajo ciertas características que tiene que cumplir el equipo. Características como los sistemas de antivirus actualizados, los parches del sistema de red actualizados, conexiones permitidas y no permitidas. Con esto se puede tener una conexión a los sistemas de monitoreo, a los sistemas de correlación de eventos, a los SOC, mucho más avanzada, mucho más eficiente, que permita respuestas automáticas en caso de detectar un incidente o un comportamiento anómalo, y así poder garantizar mucho más la seguridad y evitar la propagación de malware generado por este tipo de conexiones. Para resumir, los riesgos más evidentes del teletrabajo son la fuga de información, la suplantación de identidad de los usuarios y el malware que pueda llegar desde estos puntos de teletrabajo. Para controlar esto hay que implementar mecanismos de autenticación robustos, segmentación y controles de acceso y una adecuada validación y monitoreo de la red. Espero que nos acompañen en el próximo podcast de historias de seguridad de Eleven Paths Radio y hasta la próxima.